Nintendo, una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo, ha enfrentado diversas controversias a lo largo de su historia. Desde problemas de propiedad intelectual y censura de contenido hasta problemas laborales y de seguridad, las controversias de Nintendo han generado críticas y preocupaciones por parte de los consumidores y la opinión pública. Aclaro que no odio a Nintendo, es más soy un fan de las franquicias de Nintendo, pero tampoco hay que negar que la compañía ha cometido sus errores en diversas ocasiones. Y es por eso que he hecho este iceberg de las peores controversias de Nintendo. Nintendo contra Blockbuster. En la década de 1990, hubo una controversia entre Nintendo y la cadena de tiendas de alquiler de películas y videojuegos Blockbuster. En ese momento, Blockbuster tenía el monopolio del mercado de alquiler de videojuegos, y Nintendo intentó tomar medidas enérgicas para proteger sus ingresos. En particular, Nintendo implementó una política en la que exigía a los minoristas que compraran cartuchos de juego a precios más altos, para evitar que Blockbuster comprara grandes cantidades de juegos y los alquilara a precios más bajos, lo que afectaba las ventas de Nintendo. Además, la empresa intentó implementar un sistema de bloqueo regional que impediría a los consumidores alquilar juegos de un país y reproducirlos en una consola de otro país. Blockbuster presentó una demanda antimonopolio contra Nintendo en 1994, argumentando que la política de precios de la empresa era ilegal y que el sistema de bloqueo regional violaba las leyes antimonopolio. Pero Nintendo no se quedaría con los brazos cruzados, así que contrademandó a Blockbuster, ya que Blockbuster publicó guías impresas de juegos de Nintendo para alquilar en sus tiendas. Si bien esto parecía una oferta atractiva para los clientes de Blockbuster, Nintendo no estaba contenta con que la cadena estuviera lucrando con la publicación de estas guías. La empresa presentó una demanda alegando que Blockbuster estaba infringiendo sus derechos de autor al publicar y distribuir estas guías sin su permiso. Según Nintendo, las guías contenían información detallada sobre los juegos, que era propiedad intelectual de la empresa y que había sido obtenida sin su autorización. La demanda se resolvió fuera de los tribunales en 1995, con Nintendo aceptando abandonar sus políticas controvertidas. Y, en lugar de eso, Blockbuster comenzó a trabajar directamente con Nintendo para publicar guías oficiales con licencia de la empresa. Game Genie. Game Genie fue un dispositivo de trucos para videojuegos que fue lanzado por primera vez en 1990 por la empresa Codemasters. El dispositivo permitía a los jugadores de consolas de videojuegos ingresar códigos que alteraban la jugabilidad de los juegos, como la invencibilidad, saltos más altos o vidas infinitas. Nintendo presentó una demanda contra Galot Toys, la empresa que distribuía Game Genie, alegando que el dispositivo infringía sus derechos de autor y causaba daño a la industria de los videojuegos. Nintendo argumentó que Game Genie modificaba el código original de los juegos de Nintendo y creaba versiones no autorizadas de los juegos. También argumentaron que el uso de Game Genie permitía a los jugadores saltarse partes del juego que fueron diseñadas para ser difíciles y desafiante, lo que afectaba negativamente la experiencia de juego. Sin embargo, en 1992, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que Game Genie no violaba los derechos de autor de Nintendo y que su venta no era ilegal. El tribunal argumentó que el uso de Game Genie no alteraba permanentemente los juegos originales de Nintendo y que los códigos ingresados por los jugadores no dañaban el software o el hardware de la consola. Aunque la demanda de Nintendo contra Game Genie no tuvo éxito, la controversia puso de relieve las preocupaciones de la industria de los videojuegos sobre los dispositivos de trucos y la piratería. Free Melee fue un movimiento de la comunidad de jugadores de Super Smash Bros. Que se originó en respuesta a la decisión de Nintendo de impedir el uso del mod llamado Sleepy en los torneos en línea de la comunidad. Sleepy es un mod de Super Smash Bros. Melee que permite a los jugadores competir en línea y ver sus partidas en tiempo real. Este mod ha sido ampliamente utilizado por la comunidad de jugadores de Super Smash Bros. Melee para organizar torneos en línea durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, Nintendo emitió una declaración en la que afirmaba que el uso de Sleepy en torneos en línea era una infracción de sus derechos de propiedad intelectual y amenazó con tomar medidas legales contra los organizadores de torneos que lo usaran.
La comunidad de jugadores de Super Smash Bros. Melee respondió a esto con el movimiento Free Melee, que exige que Nintendo permita el uso de Sleepy en torneos en línea. El movimiento Free Melee ha recibido apoyo de jugadores de todo el mundo, así como de personalidades destacadas en la comunidad de los juegos de lucha y los deportes electrónicos. Al igual, Nintendo prohibió el uso de equipos de terceros en las competiciones oficiales de Splatoon 2. Los equipos de terceros permitían a los jugadores personalizar su experiencia de juego, lo que incluía la posibilidad de utilizar controladores de otros fabricantes. La decisión de Nintendo fue criticada por algunos jugadores, que argumentaron que los controladores oficiales de la consola Nintendo Switch no eran lo suficientemente precisos para el juego competitivo. La campaña se centró en solicitar que Nintendo permitiera el uso de controladores de terceros en las competiciones oficiales. Al final el movimiento Splatoon 2 no logró cambiar la política de Nintendo. Después de que la empresa emitiera un comunicado reiterando su posición de que los controladores de terceros no eran compatibles con el juego competitivo, el movimiento perdió fuerza y se desvaneció con el tiempo. A pesar de que las dos campañas no lograron su objetivo final, ayudaron a llamar la atención sobre la importancia del juego competitivo y la necesidad de que las empresas escuchen a los jugadores y consideren sus opiniones en las decisiones. Online. La plataforma en línea de Nintendo ha sido objeto de controversia desde su lanzamiento en 2018. Una de las principales críticas ha sido la falta de funciones en línea comparado con los servicios en línea de sus competidores, como PlayStation y Xbox. En particular, Nintendo Switch Online ha sido criticado por tener una experiencia en línea inestable, con problemas de conexión y retrasos en los juegos en línea. Además, la plataforma ha sido criticada por su falta de funcionalidades, como la capacidad de enviar mensajes a amigos, la falta de chat de voz integrado en la consola y la falta de una infraestructura de juego en línea adecuada para juegos competitivos. Otro tema que ha generado controversia en el servicio en línea de Nintendo es la política de la compañía en cuanto a los juegos clásicos. A través de la plataforma en línea de Nintendo, los suscriptores tienen acceso a una biblioteca de juegos clásicos de Nintendo, pero la selección de juegos disponibles es limitada y la compañía ha sido criticada por la falta de actualizaciones y adiciones a la biblioteca. A pesar de estas críticas, Nintendo ha seguido mejorando su plataforma en línea, añadiendo nuevas funciones y características, como juegos en línea para varios jugadores y la posibilidad de realizar copias de seguridad de los datos guardados en la nube. Sin embargo, la plataforma sigue siendo objeto de críticas en cuanto a la calidad de la experiencia en línea y la selección de juegos disponibles. Ojalá Nintendo ya mejore el sistema online de una vez por todas, ya que sí es muy molesto varios problemas y defectos del online. Troleos de Nintendo. Durante mucho tiempo, Nintendo le ha hecho bromas a su público. Dichas bromas fueron criticadas en su momento, debido a que el público se las creía, y al ver que era una simple broma se enojaban. Ejemplos de eso son: Super Mario 128. Se refiere a un juego que nunca fue lanzado oficialmente, el juego fue anunciado en el 2000 por Shigeru Miyamoto. Según Miyamoto, Super Mario 128 sería un juego en el que Mario tendría que lidiar con múltiples clones de sí mismo, cada uno con una personalidad diferente. La idea era que los clones de Mario cooperaran entre sí para superar los obstáculos y desafíos del juego. Sin embargo, Miyamoto siempre que se le preguntaba sobre el juego, él siempre respondía que el juego ya estaba hecho, pero el lanzamiento sería para el siguiente año. Cosa que comenzó a decir desde 2000 a 2009, eso hizo que muchos fanáticos de Nintendo se enojaran, debido a que ellos estaban esperando dicho juego casi una década. No fue hasta 2010 en una conferencia de E3, donde Miyamoto confesó que era una simple broma, y que nunca existió dicho proyecto, ya que el video de Mario 128 que se mostró en la convención, solo era para mostrar las capacidades de la GameCube. Tal afirmación hizo enojar a muchos. Al igual en el lanzamiento original de Resident Evil 2 para la consola Nintendo 64, se incluyó una broma en la que se podía desbloquear a Akuma como un personaje jugable. Para desbloquear a Akuma, el jugador tenía que cumplir ciertos requisitos, como completar el juego en menos de 2 horas y media, con un rango de AO superior, sin usar ningún objeto curativo, y sin guardar el juego más de 12 veces. Aunque la inclusión de Akuma en Resident Evil 2 fue una broma divertida, no fue autorizada por Capcom, la compañía creadora de Resident Evil y Street Fighter.
Por lo tanto, cuando Capcom se enteró de la inclusión de Akuma en la versión de Nintendo 64, obligó a Nintendo a retirar el juego del mercado y a destruir todas las copias existentes. La censura y lo family friendly. Nintendo ha sido conocida por tener políticas de censura estrictas en sus juegos, especialmente en aquellos destinados a un público más joven. Esta censura se ha aplicado en varios aspectos, como el contenido sexual, la violencia explícita y el lenguaje inapropiado. Una de las razones principales de esta política de censura es mantener su imagen family friendly y para evitarse los problemas del público. Tales censuras le han traído a Nintendo muchas críticas negativas por parte del público, debido a que varias censuras sí son ridículas. Pero Nintendo ha tratado de ser firme con su decisión sobre la censura, debido a que no quiere repetir los mismos problemas del pasado, ya que ha tenido diversos conflictos con varias organizaciones y países, por poner contenido muy sensible para ellos. Tal como pasó con Ocarina of Time, que en su lanzamiento fue criticado por poner simbología islámica en diversas partes del juego, desde los ítems, hasta el tema del Templo del Fuego era parecido a los cantos islámicos, según los críticos de ese entonces. Eso conllevó a que Nintendo censurase el juego por completo. Con eso uno puede decir que Nintendo es muy aferrió con su idea de lo family friendly. Pero, y aunque Nintendo trate de ser todo lo family friendly posible, también hay veces donde Nintendo ha roto su propia regla, incluyendo juegos con mucha violencia o sexualización en sus consolas. Pánicos satánicos. En la década de 1980, Nintendo se vio envuelta en una controversia relacionada con acusaciones de satanismo por parte de algunos grupos religiosos y conservadores de los Estados Unidos. Esta controversia se centró en gran medida en el juego de rol Dungeons & Dragons, que había ganado popularidad en ese momento. Algunos críticos argumentaron que los juegos de rol, incluido Dungeons & Dragons, promovían el satanismo y el ocultismo, y que eran perjudiciales para los jóvenes. En particular, el libro manual de jugador de Dungeons & Dragons fue acusado de contener referencias satánicas. Como resultado de estas acusaciones, Nintendo decidió adoptar una política de contenido familiar en sus juegos, y comenzó a exigir a los desarrolladores de juegos que eliminaran cualquier contenido considerado ofensivo o inapropiado. Esto llevó a que algunos juegos fueran censurados o modificados para cumplir con los estándares de Nintendo. Aunque la controversia sobre el satanismo en los juegos de rol se ha disipado en gran medida, la política de contenido familiar de Nintendo ha continuado hasta el día de hoy. Esto ha llevado a que algunos juegos, como la versión de Super Nintendo de Mortal Kombat, fueran censurados o modificados para cumplir con los estándares de Nintendo en cuanto a violencia y contenido explícito. Lecciones por productos. A lo largo de su historia, Nintendo ha sido objeto de varias controversias relacionadas con sus productos, que han generado críticas y preocupaciones entre los consumidores y la opinión pública. Algunas de estas controversias incluyen problemas de salud causados por el uso excesivo de consolas. En el pasado, se ha informado de que el uso prolongado de consolas de Nintendo, como el Game Boy y la Nintendo DS, ha causado problemas de salud, como fatiga ocular y lesiones en las manos. Problemas con accesorios. Algunos accesorios de Nintendo han sido objeto de críticas y controversias, como el Wii Remote Plus, que se informó que se rompía fácilmente y presentaba problemas de calibración. O como esta mamada que te quema la córnea. Al igual en el lanzamiento de Mario Party 2 para la consola Nintendo 64, se informó que varios de los minijuegos podían causar daños a los controladores de la consola. Estos minijuegos requerían que los jugadores hicieran movimientos rápidos y repetitivos en los controladores, lo que causaba una fricción excesiva y podía dañar los joystick analógicos. Los informes de daños a los controladores provocaron una reacción negativa por parte de los consumidores y la opinión pública, y algunos usuarios llegaron a demandar a Nintendo por los daños causados a sus controladores. Como resultado, Nintendo ofreció reparar los controladores dañados de forma gratuita y emitió una advertencia en la caja del juego, advirtiendo a los jugadores sobre los riesgos de daños. Después de esta controversia, Nintendo tomó medidas para garantizar que sus juegos y productos fueran seguros y evitar que este tipo de problemas ocurrieran en el futuro. YouTube. Nintendo ha sido muy activa en proteger sus derechos de propiedad intelectual en plataformas como YouTube.
La compañía tiene una política estricta en contra de la reproducción no autorizada de sus juegos y contenido en línea, lo que ha llevado a la eliminación de vídeos y canales de YouTube que infringen sus derechos de autor. Como ejemplo tenemos a los soundtrack. Nintendo ha reclamado por derechos de autor a diversos canales por subir soundtrack de videojuegos de su compañía, causando que YouTube borre el video o hasta elimine el canal, tal como le pasó a Silva Gunner, que en 2016, el canal fue cerrado temporalmente debido a una infracción de derechos de autor. El cierre del canal se debió a que varios de los vídeos subidos por Silva Gunner contenían música que se atribuía incorrectamente a otras fuentes. Como resultado, Nintendo presentó una reclamación de derechos de autor contra el canal, y YouTube cerró temporalmente el canal para investigar el asunto. Como al igual con el gaming, Nintendo ha sido conocido por hacer reclamaciones de derechos de autor a los youtubers que hacen gameplay y suben vídeos de sus juegos en sus canales. En el pasado, Nintendo había tomado medidas enérgicas para controlar el uso de su propiedad intelectual en YouTube, lo que resultó en muchas reclamaciones de derechos de autor y la eliminación de vídeos. En 2013, Nintendo inició un programa de afiliados de YouTube que permitía a los creadores de contenido ganar un porcentaje de los ingresos publicitarios generados por los vídeos de Nintendo que subían a sus canales. Sin embargo, esto también implicaba que los creadores de contenido debían seguir ciertas pautas y restricciones impuestas por Nintendo, como la duración de los vídeos y la cantidad de contenido que se podía utilizar. Tal cosa hizo enfurecer a muchos youtubers, ya que los canales que se subían puros gameplays terminaron siendo inutilizados. Además, Nintendo impuso ciertas restricciones en los vídeos, como limitar la duración y la cantidad de contenido utilizado. Además, algunos creadores de contenido argumentaron que el porcentaje de ingresos que recibían era injusto y que Nintendo se estaba aprovechando del trabajo de los youtubers para promocionar sus juegos sin proporcionar una compensación adecuada. Productos defectuosos. Nintendo ha tenido algunas controversias en el pasado con respecto a productos defectuosos, especialmente relacionados con algunos de sus accesorios y dispositivos de hardware. Una de las más notables ocurrió en 2006, cuando se descubrió que las correas de la muñeca de los controladores de la consola Wii podían romperse fácilmente durante el uso intensivo, lo que provocaba que el controlador saliera volando y pudiera causar daños o lesiones. Esto llevó a Nintendo a lanzar una campaña de reemplazo de correas de muñeca, ofreciendo a los usuarios una nueva correa más resistente de forma gratuita. Otra controversia ocurrió en 2011, cuando se informó que algunas consolas portátiles Nintendo 3DS presentaban problemas de salud relacionados con su efecto tridimensional, incluyendo mareos y dolores de cabeza. Como respuesta, Nintendo lanzó una actualización de software que permitía a los usuarios reducir o desactivar el efecto 3D, y ofreció reembolsos a aquellos que habían comprado la consola y querían devolverla. Además, en 2018, se reportó que algunos controladores Joy-Con de la consola Nintendo Switch presentaban problemas de drifting, que es cuando los movimientos del joystick no se corresponden con los del personaje en pantalla. Esto provocó demandas colectivas contra Nintendo, alegando que los controladores tenían un defecto de fabricación. Nintendo respondió ofreciendo reparaciones gratuitas y reemplazos para aquellos afectados por el problema. PETA. En el pasado, la Organización de Derechos de los Animales PETA ha sido crítica con Nintendo y sus juegos, particularmente con la serie de juegos Super Mario. En 2011, PETA lanzó un juego llamado Super Tano-Oki Skin 2D, que criticaba a Nintendo por incluir el traje de piel de Tano-Oki en la serie Super Mario. PETA afirmó que la inclusión del traje de piel de Tano-Oki en los juegos normalizaba el uso de pieles de animales en la moda y la vestimenta, y el juego les permitía crear conciencia sobre los derechos de los animales. Nintendo respondió a la controversia, afirmando que la inclusión del traje de piel de Tano-Oki era simplemente una característica de la jugabilidad, y no tenía la intención de promover el uso de pieles de animales en la vida real. Además, la compañía señaló que el personaje de Mario en realidad se transforma en un Tano-Oki, en lugar de simplemente usar su piel. PETA también ha sido crítica con la serie Pokémon, argumentando que el juego promueve la crueldad hacia los animales al presentar a los jugadores como entrenadores que capturan, entrenan y utilizan a los Pokémon para luchar entre ellos. El mayor ejemplo de eso fue el fangame de Pokémon Black and White, que en 2011 lanzó una campaña en contra del juego Pokémon Black and White, argumentando que promovía la crueldad hacia los animales y que las batallas de Pokémon eran una forma de violencia.
En la campaña, PETA creó un juego en línea llamado Pokémon Black and Blue, en el que se presentaba a los Pokémon como víctimas de abuso y se promovía el vegetarianismo. En el juego, los jugadores controlaban a Pikachu y otros Pokémon que luchaban contra sus entrenadores humanos en una misión para liberar a los Pokémon de la opresión humana. La campaña generó cierta controversia y críticas por parte de algunos jugadores de videojuegos, quienes consideraron que PETA estaba exagerando y tomando el juego demasiado en serio. En 2018, PETA lanzó una campaña en la que acusaba a Nintendo de promover la violencia hacia los animales en el juego Super Smash Bros. Ultimate. La organización argumentó que los personajes del juego, como Donkey Kong y King K. Rool, promueven la idea de que los animales deben ser usados para el entretenimiento humano y que la violencia hacia ellos es aceptable. Nintendo respondió a estas acusaciones señalando que Super Smash Bros. Ultimate es un juego de fantasía y que los personajes son ficticios, sin relación con la vida real. Además, la empresa declaró que siempre ha sido respetuosa con los derechos de los animales y que, de hecho, muchos de sus juegos promueven valores de conservación y protección de la vida silvestre. Pero, ¿sabes qué es lo más irónico y absurdo de todo esto? Es que en el año 2021, PETA hizo una campaña para que Nintendo incluya a su mascota llamado Nota Nugget, en un pequeño video acompañado de un texto que dice: Hey, Nintendo. Aún estamos esperando para ver a Nota Nugget en Smash Bros. Ultimate. El video muestra a un pequeño pollo con lo que parece ser una pistola eléctrica, quien hace varios movimientos como de juego de pelea. Como al igual PETA creó una campaña en un sitio web, donde exponían el por qué Nota Nugget sería un buen personaje para el roster de Smash. ¿Cómo se lo decimos, señor? Como era evidente, todos se burlaron por esa tremenda pendejada y los usuarios resaltaron la obvia razón de por qué Nota Nugget no podría entrar al roster, como al igual de criticar a PETA por ser unos hipócritas. Hackeos. Nintendo ha sido víctima de varias controversias de hackeo en el pasado, lo que ha resultado en la filtración de información confidencial y la violación de la privacidad de los usuarios. En 2018, por ejemplo, se informó que la cuenta de Nintendo en Twitter había sido hackeada y se publicaron tweets ofensivos. En el mismo año, también se informó que la base de datos de usuarios de Nintendo había sido violada, lo que resultó en la exposición de información personal de los usuarios, como sus nombres, direcciones de correo electrónico y fechas de nacimiento. En 2020, la red en línea de Nintendo, Nintendo Network, fue víctima de una serie de ataques de hackers que resultaron en la filtración de información confidencial de los usuarios, como sus nombres, direcciones de correo electrónico y contraseñas. Además, en 2021, se informó que un grupo de hackers había violado la seguridad del sistema de Nintendo Switch y había podido ejecutar código no autorizado en la consola. Esto ha llevado a preocupaciones de seguridad y privacidad de los usuarios. Estos hackeos han generado preocupación entre los usuarios de Nintendo y han sido una fuente de controversia para la compañía. Nintendo ha tomado medidas para mejorar la seguridad de sus sistemas y redes, pero estos incidentes demuestran la importancia de la seguridad cibernética en la era digital. Nintendo espía a sus clientes. En 2021, se informó que un grupo de investigadores de seguridad había descubierto que Nintendo había estado recopilando datos de los usuarios de sus consolas, incluidos los registros de juego, las búsquedas y las interacciones en línea. Según los informes, la compañía había utilizado estas prácticas de recopilación de datos para mejorar su experiencia de usuario, como la personalización de los anuncios. Sin embargo, la noticia causó preocupación entre algunos usuarios y defensores de la privacidad, que cuestionaron si Nintendo estaba recopilando más datos de los necesarios y si los usuarios habían dado su consentimiento explícito para que esto ocurriera. La empresa respondió rápidamente y afirmó que no recopila datos personales de manera ilegal o sin el consentimiento del usuario. Además, Nintendo lanzó una actualización de software que permitió a los usuarios desactivar la recopilación de datos si así lo deseaban. La empresa también se comprometió a mejorar sus prácticas de privacidad y transparencia en el futuro. Pero esto nos hace preguntar, si los de seguridad nunca hubieran hecho esa investigación. Nintendo hubiese seguido recopilando información de manera anónima o hubiese seguido como si nada. Y también cabe la pregunta de que si Nintendo nos espía de otra manera la que desconocemos todavía. Abuso laboral. En el pasado, Nintendo ha sido objeto de críticas por su gestión de las condiciones laborales en sus fábricas y proveedores.
En particular, ha habido informes de abuso laboral en las fábricas que producen hardware de Nintendo, así como en las empresas que producen juegos y productos licenciados por Nintendo. Por ejemplo, en 2013, un informe del Centro de Investigación y Acción Laboral reveló que una fábrica en China que producía componentes para Nintendo, entre otros productos, estaba explotando a los trabajadores con jornadas laborales de 11 horas al día y 6 días a la semana, salarios bajos y condiciones de trabajo peligrosas. Al igual, en 2017, un informe del Observatorio de Derechos Humanos descubrió que los trabajadores en una fábrica en Malasia, que producía productos con licencia de Nintendo, como figuras Amiibo, estaban siendo explotados con salarios bajos, largas jornadas de trabajo y condiciones de trabajo peligrosas. Nintendo ha tomado medidas para abordar estas preocupaciones, como establecer un código de conducta para sus proveedores y realizar auditorías regulares para asegurarse de que se están cumpliendo las normas laborales. Sin embargo, algunos críticos argumentan que Nintendo todavía tiene que hacer más para garantizar que sus productos sean producidos de manera ética y justa.